Venga, vamos a ello. Buenos días. Vamos con el tema 10. Los fluidos, las fuerzas en los fluidos. Es un tema muy teórico, ¿vale? Así es que voy a ir un poquito deprisita porque todo lo tenéis en el libro y así vosotros os marcáis qué es lo que debéis saber. Lo primero es la presión. Nos vamos directamente al punto de abajo que pone: la presión es una magnitud que mide la fuerza por unidad de superficie. Es decir, imaginaros, por ejemplo, este ejemplo que es muy típico. Un tacón que está ejerciendo una presión sobre una superficie. ¿De qué depende? Depende de la fuerza que esté ejerciendo el tacón y de la superficie. Unidad de medida, el pascal. ¿Por qué? Pues porque está formada por newton partido de metro cuadrado. Vale, pasamos al siguiente, a la aplicación de esto que hemos visto. Y sería, calcula la presión que ejerce el prisma de la imagen sobre el suelo cuando se apoya sobre cada uno de los tres tipos de cara. Es decir, nos estamos imaginando esta caja que tiene una masa y que por tanto tiene un peso, y vamos a ver qué presión ejerce sobre la superficie según sobre qué cara esté apoyada. Pues vamos a ver. De momento tenemos que calcular el volumen. El volumen sabemos que es A por B por C. Pues este es el resultado. ¿Para qué tenemos que calcular el volumen? Pues porque como tenemos la densidad y el volumen, vamos a despejar la masa. Sustituimos, despejamos y nos da 41,1. Pero cuidado porque son kilos, masa. ¿Y a qué lo tengo que pasar? A peso. P igual a M por G. Total, 461,6 newton. Todo esto irá en el numerador de nuestras tres caras. Tenemos presión es igual a la fuerza partido de superficie. Superficie AB 0,1 por 0,3, porque es esto por esto, y así sucesivamente con el resto. Facilito. Pasamos a lo siguiente, que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es la presión que ejerce sobre cualquier objeto que está sumergido el líquido, el fluido, en este caso agua. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de la altura, va a depender de la densidad del líquido. No es lo mismo estar en el mar o estar en la piscina. Vosotros habéis notado que la presión sobre vuestros oídos es diferente, existe mayor presión en el mar que en la piscina. Entonces, nos vamos directamente aquí. Bueno, depende de la densidad y de la profundidad, ya lo he dicho. Y nos vamos a la fórmula de cuál es la presión hidrostática. Es igual a la densidad del fluido por la altura por la gravedad, que siempre es 9,8. Cuidado aquí, que también ocurre esto en gases, no solamente en líquidos, que a veces que se nos olvida que un fluido es también el aire. Vale, aquí tenemos un ejemplo del submarino. Aquí os he puesto el ejemplo del submarino en distintas zonas, distintas presiones, porque distintas alturas, ni más ni menos. Calcula la presión que ejerce el agua sobre esa profundidad. Aquí nos dicen 500 metros. Bien, pues D por G por H o D por H por G, da lo mismo. Densidad del fluido nos la dan, la altura nos la dan, la gravedad la tenemos, no hay ni más ni menos. 5 por 10 a la 6 pascales. Claro, pero es que ahora nos dicen cuál es la fuerza necesaria para abrir una escotilla con una superficie determinada, una ventanita. Bueno, pues la fuerza que yo tengo que hacer es la contraria a la presión que ejerce el agua, porque si no, no podría abrirlo. Vale, pues calculo la presión con la fórmula de antes, es igual a fuerza partido de superficie, despejo la fuerza, o primero sustituyo, luego despejo, lo que queráis, y nos da que la fuerza, que es lo que desconocíamos, equivale a 2,5 por 10 a la 6 newton. Vale, principio fundamental de la hidrostática. Nos vamos directamente abajo, que es muy facilito. Dos puntos que se encuentran sumergidos en un fluido a la misma altura estarán sometidos a la misma presión. ¿Lo veis? Aquí, en los vasos comunicantes. Fijaos, ¿están a la misma altura estos puntos? Pues entonces están sometidos a la misma presión. Esto es lo que dice el principio fundamental de la hidrostática, ni más ni menos. Esto se aplica en los tubos en U. Si yo llevo un tubo de U, en U, de agua, pero además le echo un líquido de otra densidad, en este caso aceite, lo que va a ocurrir es algo muy curioso. Si estuviéramos en el laboratorio lo haríamos, y es que la altura del aceite es mayor. ¿Y por qué está pasando todo esto? Pues mirar, aquí está la fórmula. Resulta que la presión en A y la presión en B es la misma, pero la densidad de esto y la densidad de esto es distinto. Por tanto, la altura y la altura tienen que ser distintas. Vamos aquí. Presión en A igual a presión del B. Presión hidrostática del A equivale a todo esto, D por G por H.
Presión hidrostática en B, también D por H por G o D por G por H. Si yo sustituyo, que ahora no tengo datos, pero podría sustituir, y al final podría despejar la densidad del aceite, que es la que no conocería, y ya está, puesto que tengo todos los demás puntos. Vale, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática, antes hemos hablado de que el aire también es un fluido, pues es lo mismo, solo que se llama presión atmosférica en lugar de presión hidrostática. Entonces, todo el mundo sabe que cuando se sube a una montaña, cuando está a nivel del mar, la presión es diferente. Habréis oído lo de, hoy estoy en la playa, es que aquí hay tanta presión que me encuentro muy cansada. Bueno, pues hay mucha presión porque si tú te imaginas la cantidad de aire que hay por encima de tu cabeza cuando estás en la playa es mucho mayor que cuando estás en una montaña. Por tanto, ese aire que hay por encima de ti está ejerciendo más presión que el aire que está cuando subes a una montaña. Esta es una cosa chulísima que podéis hacer en casa perfectamente. Un vaso lleno de agua, una cartulina, soltáis y veis cómo la presión atmosférica consigue sostener la cartulina. Es curiosísimo. Esto también lo podéis hacer vosotros, muy fácil. Es que tengo un vaso boca abajo y la presión, tiene que ser una bandeja grande, claro. La presión que ejerce el agua sobre aquí se transmite íntegramente y conseguimos subir el volumen del líquido de aquí. También os propongo que lo hagáis, muy curioso. Vale, ¿en qué se mide la presión atmosférica? Pues en atmósferas, bien fácil. ¿A quién es igual a una atmósfera? A esto, que no hay que aprendérselo, milímetros de mercurio, que es otra unidad, y otra unidad son pascales, 101.300 pascales. ¿Y entonces qué es una atmósfera? Pues aquí está la teoría, que también hay que sabérsela. Es la presión que ejerce la atmósfera al nivel del mar a 0 grados. Si vosotros os vais a la playa en invierno a 0 grados, vais a soportar una presión de una atmósfera. Vale, este es un ejemplo de cómo se propaga la presión en un fluido. Pues nada, se propaga íntegramente por todo el líquido. Es decir, si yo presiono el émbolo, en este caso no, porque es un fluido compresible, con lo cual si es como si fuera agua, si se comprime, pues no va a pasar nada. Pero si es incompresible, la presión se reparte por todo el fluido. Fundamental, principio de Pascal. El principio de Pascal dice que la presión ejercida en un punto de un fluido incompresible se transmite íntegramente en todas las direcciones a todos los puntos del mismo. Es decir, si yo ejerzo aquí una presión, esta presión va por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y conseguimos, fijaos, con un dedo, porque esto sería una prensa hidráulica, un elevador hidráulico de un taller, con un dedo presiona aquí en una superficie muy pequeña, la presión se transmite por aquí íntegramente y conseguimos levantar una furgoneta con un émbolo muy grande. Esto se transmite aquí en esta fórmula, se explica con esta fórmula. F1 pequeñito, S1 pequeñito, F2 grande, S2 grande. Como algo pequeño partido de algo pequeño puede ser igual a algo grande partido de algo grande, acordaros de las fracciones, amplificación de fracciones, pues entonces conseguimos entender este principio. Y la verdad es que Pascal fue un genio porque esto se aplica en muchísimas cosas. Por ejemplo, en los frenos de nuestros coches, frenos hidráulicos. Tú frenas en un pequeño pedal y consigues frenar un coche. Vale, siguiente teoría y también muy importante. Principio de Arquímedes. Veis que es todo teórico. Este tema hay que estudiárselo así. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Tela marinera. Vamos a ver qué significa esto. Significa que, bueno, aquí está la explicación en fórmula. Fijaos, la fuerza de empuje, que es la que sufriría esta bolita cuando lo meto en el agua, es igual al peso del volumen del agua desalojada. Os lo voy a explicar más despacito. Aquí, dinamómetro, una masa. La cuelgo, me sale 2 newton. Eso es el peso medido en unidad de fuerzas, no kilogramos, lógicamente, que kilogramos es masa, es el peso. Vale, ahora lleno una probeta y voy a meter mi bolita en la probeta. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando es que resulta que el peso, que ahora voy a notar en mi dinamómetro, va a ser mucho menor. Fijaos, de 2 newton ha pasado a 1,6. ¿Y esto por qué es? Pues es porque existe una fuerza de empuje del agua que está empujando, está ayudando, está empujando a esta bola. Es el ejemplo de cuando tú
te metes en una piscina e intentas coger a un amigo, es más fácil cogerle en la piscina que cogerle en la atmósfera, porque la piscina, el agua de la piscina te está ayudando, existe una fuerza de empuje. Bueno, pues ¿qué es lo que de lo que se dio cuenta Arquímedes? Pues se dio cuenta de que esta fuerza de empuje es igual a, si tú metes una bola en el agua, estás desalojando un fluido, ¿no? Y ese fluido que tú estás desalojando equivale al volumen de la bola. Bueno, pues si tú pesas ese agua, ese peso del volumen de agua desalojada es igual que la fuerza de empuje. Esto es bastante complicado. Pararos un poquito, volverlo a escuchar, haceros un esquema y lo tendréis. Vale, aquí tenéis un ejemplo resuelto, os he añadido un dibujito para que veáis. Aquí tenéis un cilindro metido en un cacharro, da igual la forma del cacharro. Importante, tenemos una fuerza de empuje que es la que hemos hablado antes. Vale, fijaos que la fuerza que se ejerce aquí no es la misma que se ejerce aquí. ¿Por qué? Porque aquí tenemos menor altura y aquí tenemos mayor altura. ¿Bien? Es lo que hemos visto antes. ¿Qué nos piden aquí? Pues nos piden, nos dan unos datos, no sé cuántos centímetros de radio, 5 centímetros de alto, pesa no sé cuánto, todo esto tenéis los datos. Lo apuntáis los datos, por supuesto, y vamos a calcular la fuerza de empuje. Bien, ¿cómo se calcula la fuerza de empuje? Lo que hemos visto antes, el peso real, es decir, como si estuviera fuera el objeto, menos el peso aparente, una vez dentro. Es decir, sería el ejemplo de antes. Dinamómetro fuera del agua, dinamómetro dentro del agua. ¿A quién me da igual la fuerza de empuje? A 1,7. Por supuesto, Newton. ¿Vale? Bien. Seguimos. Me piden la densidad del líquido. ¿Vale? Pues me voy a mi fórmula. Como la fuerza de empuje es igual al peso del fluido desalojado, como el peso es igual a m por g, sustituyo aquí la masa con la fórmula de la densidad. ¿A quién es igual la densidad? A masa partido de volumen. Por tanto, ¿a quién es igual la masa? A densidad por volumen. Y por último, gravedad. Aquí pararos un poco también, que esta fórmula no es fácil. D por V por G. Vale, yo también me la apuntaría, que la fuerza de empuje, aparte de ser peso real menos peso aparente, también es igual a D por V por G. Bien, vamos aquí y volumen de fluido desalojado coincide con el volumen del fluido. Es lo que hemos dicho antes. Tú te tiras a la piscina y el agua que sale, el agua que salpicaría o que sube el nivel del agua de la piscina es lo mismo que tu volumen, como es lógico. Entonces, vamos a calcular el volumen del cilindro, como en matemáticas sabemos hacerlo, porque es área de la base por la altura, pues pi por 2 al cuadrado por 5 igual. Esto, ya tenemos el volumen. Vale, pues nos vamos a igualar esta y esta, es decir, peso real menos peso aparente, que la teníamos aquí, y D por V por G, que la teníamos aquí. Si igualamos, y sustituimos, lo único que no tenemos es la densidad del fluido. Pues ya está, despejamos densidad del fluido y lo tenemos. Pararos también un poco, que no es fácil. Vale, otra teoría, flotabilidad. Esto sí que es fácil y es todo teoría. ¿Qué pasa si el peso metemos algo que tiene más peso? Por ejemplo, un cilindro de hierro tiene más peso que en fuerza de empuje, pues que se hunde. ¿Qué pasa si metemos un tapón de corcho? Que la fuerza de empuje es mayor que el peso, por tanto, asciende. ¿Y qué pasa si metemos un cilindro de un material que coincida la fuerza de empuje con el peso? Pues que se queda en equilibrio. Y esto se aplica a los iceberg. Este ejemplo lo tenéis en el libro, ¿vale? Por si se me corta el vídeo porque me queda un escaso minuto. Vale, tenemos aquí el iceberg. Entonces lo que me piden es el volumen de la parte sumergida. No me piden todo este volumen. Pues fijaos, ya sabemos que el peso del iceberg es igual a la fuerza de empuje. Por tanto, sustituimos m por g, sacamos la fórmula d por v por g, cambiando la masa, nos venimos aquí, empuje del agua del mar es igual al peso del agua del mar desalojado, igual a m por g. Vale, aquí tenemos la fórmula 2 que sería empuje d por v por g, igual que antes. Lo que hacemos es igualar las dos expresiones, despejamos
y lo tenemos. Sustituimos todos los datos que nos dan y lo tenemos. Pararos un poquito, que tampoco es fácil.